ajustar la frecuencia o las desviaciones en frecuencia de un sistema de sonido, lo que generalmente necesitamos pues es un ecualizador, y los que se utilizan principalmente en vivo o en los sistemas en vivo son ecualizadores gráficos y de muy buena resolución, es decir, con muchos controles para tener un control mucho más preciso. Generalmente son ecualizadores de 1/3 de octava o de 2/3 de octava, y idealmente es de 1/3 de octava el que te da más control, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede? Necesitamos insertar este aparato en un punto de la mezcladora donde podamos tener un control total, y de modo que cuando nosotros necesitemos subir o bajar el control principal, es decir, el máster o lo que controla la salida principal de la mezcladora, pues necesitamos que no se alteren los niveles. A este ecualizador muchas veces se le agrega en vivo, es muy común agregarle también un compresor y ya de ahí mandar la señal hasta el sistema de amplificación. Pero si nosotros colocamos estos componentes posterior a la salida del máster, posterior al control del máster, podríamos tener problemas, se nos desajusta el compresor o se nos satura la señal porque ya se mueve el nivel de entrada a cada uno de estos componentes. Y entonces eso, ¿cómo se resuelve? Se resuelve insertando estos procesadores, pero antes del control maestro o el fader master, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se hace. Lo ideal es que la mezcladora cuente en la salida principal. Si nosotros vemos el panel posterior de una mezcladora típica como esta que está aquí en la imagen, estos dos jacks o conectores de salida de la salida principal, main out, que es decir, salida principal, van a tener idealmente una inserción o una capacidad de inserción. Esto que está aquí dice inserción principal o inserción a la salida principal o master. Viene de inserción o insert en inglés, no instrumento o instrumento. No tiene nada que ver con esto. En fin, lo importante aquí es que si tenemos una mezcladora que cuenta con este tipo de conectores, esto nos va a permitir lo que queremos, es decir, insertar un procesador externo antes del máster. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos cables de inserción. Estos son unos cables especiales por la función que tienen, pero en sí mismo es una combinación de conectores que nos permiten entrar y salir de una señal por un mismo punto. Por ejemplo, lo más común es encontrar un cable como este que está en la imagen, que cuenta de un lado con un solo conector de 3 puntos de contacto. Esto no es un plug estéreo, o no en este caso. También se les conoce como TRS porque tienen 3 terminales. T de tip o punta, R de ring o anillo y S de sleeve, que es vaina o mango, ¿sí? Este es un conector muy importante porque lo que nos va a permitir es dividir una señal o abrir un circuito en un conector de inserción en la consola o mezcladora. Lo que nos permite es que uno de estos dos cables, que nada más tiene una punta y una vaina, uno va a corresponder al tip o punta, que sería este, por ejemplo, puede ser este, y el otro va a corresponder al ring o retorno. Es decir, lo que hace este cable es enviar y regresar una señal, permitir que saquemos y metamos una señal a un canal. Ahora veamos de una manera muy simplificada, con un esquema muy simplificado, analicemos un sistema de sonido. Hay muchos sistemas de sonido. El que tienes en tu casa es un sistema de sonido. Tu reproductor MP3 conectado a tus audífonos es un sistema de sonido.
Aquí vamos a analizar un sistema de sonido muy sencillo, compuesto de una mezcladora, que es esto que está aquí, hasta esta parte de aquí, un amplificador y un par de bocinas. Este es nuestro sistema de sonido. Este sistema cuenta con 4 canales, que son estos. Aquí fluye la señal y se suma a esta señal maestra, una especie de tubo colector que ya después va a salir, porque esa es la función de esta mezcladora. Reunir varios canales y poderlos mandar por una sola salida. Ya que salga, se va al amplificador y de ahí a las bocinas. Es un sistema muy fácil de entender. Bueno, ¿qué es lo que queremos lograr? Como te decía antes, insertar un procesamiento, una cadena de proceso que podría ser ya sea un ecualizador gráfico solo o un ecualizador y un compresor antes de que pase por el control maestro, por el fader maestro. ¿Cómo se logra esto? Imagínate que tomamos unas tijeras, un par de tijeras y cortamos cada uno de los cables que corresponden a la salida máster izquierda y derecha de nuestra mezcladora antes del control principal o main main fader. Imagínate que usáramos estas tijeritas para hacer esto. Ya que tenemos insertado nuestro sistema, en este caso un módulo que se pueden añadir otros, encadenar otros, ya la señal continúa y ya puede salir al amplificador, pero ya habiendo sido ajustada la frecuencia, la curva de frecuencia de nuestra señal de la mezcladora para compensar las desviaciones que tiene el espacio donde estamos sonorizando. Bueno, pues espero que esto te sea de utilidad. Es muy sencillo de entender y de aplicar. Y nos vemos muy pronto. No dejes de visitar el sitio artesonoro.com.mx. Hay decenas de artículos de gran utilidad, sobre todo lo que tiene que ver con el audio y explicados de la manera más sencilla y práctica posible. Nos vemos muy pronto.